¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. Hechos, capítulo 9:1. Si han encontrado, vamos a buscar desde el 1. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, y que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y respiró al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Hasta que hemos leído. Llevando la vida de fe, todo lo que conocíamos, todo lo que habíamos aprendido, verdaderamente se divide en lo real y en lo que es fantasía. Las personas que estaban dentro del espíritu maligno de Satanás, el primer hombre Adán, después de cometer pecado, hemos nacido del pecado, y tratamos de no cometer pecado, pero estamos expuestos al pecado, nos cautivamos en el pecado, y uno patalea para despojarse de ello en gran manera. Pero la Biblia, para despojarnos de ello, no es que tenemos que hacer algo, sino que lo que Jesús ha hecho detalladamente nos va contando. Yo, desde pequeño, iba a la iglesia. Disculpe que le comente esto. Cuando éramos pequeños, éramos pobres y teníamos mucha hambre. Personas de nuestra época, ¿qué es lo que solemos decir? Vamos a trabajar y vivamos con hambre, ajustándonos los cinturones, pero de ninguna manera permitamos que la siguiente generación pase hambre. Y la mayoría de la gente de nuestra época vivía así, para que nuestros hijos no pasen hambre, para que nuestros hijos realmente coman bastante, porque nosotros realmente pasamos mucha hambre. Mientras que hemos vivido la vida, realmente estamos viviendo muy bien. Hace poco
con los seminaristas fuimos al viaje evangelístico sin dinero. A donde iban, dice que siempre le compraban la comida, le invitaban a comer. Cuando nosotros íbamos, era muy difícil para que uno le invite, pero cambió bastante, dice. Dentro de esta vida que vivimos, hay dos caminos. Uno es realmente Adán, después de esa generación cometiendo pecado, recibiendo la guía del espíritu maligno de Satanás. Otra vida es recibiendo la guía de Jesucristo. La vida que uno realmente es completamente distinto. Exactamente. La Biblia nos habla acerca de ello. En medio del pecado vivimos amarrados. ¿Cómo es que nos despojamos del pecado y llegamos a vivir una nueva vida? Detalladamente la Biblia nos explica eso. Hoy, la palabra que hemos leído se trata acerca de ello. Verdaderamente, suelen traducir al lado mío, pero solamente puedo predicar hasta la mitad. Hoy quería hablar más y que traduzcan a parte atrás. Y desde hoy, yo aquí voy a predicar suficientemente en coreano. Ya traje la mitad de mi tiempo. Aquí está un hombre llamado Saulo. Esta persona, cuando lo vemos, miren, los hombres de Jesús están mintiendo. ¿Cómo va a resucitar uno que murió en la cruz? Tienen que mentir a una medida pero justa. Ese pensamiento le llegó mediante Satanás. Yo, cuando voy llevando la vida de fe, anteriormente con empeño iba a la iglesia. Yo, estando en la iglesia, estaba dentro de la influencia de Satanás. Estando dentro de la influencia de Satanás, Satanás me daba la tentación. Yo yendo a la iglesia, había robado mucho a pesar de que iba a la iglesia. Por ejemplo, cuando maduraba el trigo, yo iba con los amigos a traer trigo. Era un periodo de hambre. Y yo lo tenía en mi regazo, íbamos al pico del monte. Verdaderamente, allí cocinábamos y era bien delicioso. Verdaderamente, esto es hurto, yo voy a la iglesia, no debo hacer. Pero cuando iba al campo de trigo, esa tentación me vencía. Todos los días pedía el perdón de ese pecado. Cuando ahora me pongo a pensar, cuando conocía un poquito la Biblia, la manera de obtener el perdón del pecado era muy fácil. Y el perdón del pecado no era porque yo hacía algo, sino que Jesús de antemano lo había cumplido todo. En ese momento no sabía y tenía que orar, la oración vigilia, como también tenía que arrepentirme de esa manera. Pataleaba, pero el pecado no era perdonado. Ahora también, la misma fuerza está trabajando. Hace poco, el pastor Yonggi Cho, antes de morir, dijo: yo morí, he ido al infierno, pero yo me arrepentí y pude ir al cielo. Es una persona, es algo que no concuerda con la Biblia. Yendo al infierno cuando uno se arrepiente y puede ir al cielo. ¿Quién estaría en el infierno? Y también cuando vemos en la historia del rico y Lázaro, el rico fue al infierno, Lázaro estaba en el cielo. Y era muy caliente el infierno. Padre Abraham, por favor, permita que se refresque mi lengua con una gota de agua. ¿Qué dijo en el cielo? No podemos ir de aquí a allá, tampoco pueden venir de allá a aquí. Así había hablado. Entonces, el pastor Yonggi Cho, ¿qué es lo que dijo? Bueno, los que no conocen la Biblia dicen, obviamente es así, pero es algo muy equivocado. Porque uno se arrepiente en el infierno y puede ir al cielo. Uno puede ir y venir. No, significa que no es eso correcto. De ninguna manera, porque uno se arrepienta puede ir al cielo.
una persona que no tiene pecado puede ir al cielo. El arrepentimiento y el perdón del pecado es distinto. Entonces, ¿por qué será que él dijo esto? No sé si ustedes sabrán. Hoy en día gente que va a la iglesia, aunque congregan a la iglesia, sin poder recibir el perdón del pecado. Muchos congregan a la iglesia no recibiendo el perdón del pecado. Todos dicen, Señor, perdona el pecado, Señor, perdona el pecador. Yo, en el año 1962, leyendo la Biblia, en ese momento había leído mucho la Biblia. Comúnmente cuando tenía tiempo, durante la semana, yo leía la Biblia sin hacer nada. Y 10 horas, una vez, cuando lo hacía 10 horas al día durante una semana, terminaba de leer la Biblia. No hacía siempre, a veces leía 10 veces, 20, 30, 40. Cuando ya leí hasta 100 veces todo lo de la Biblia, yo podía verlo exactamente. Entonces, cuando leí como 100 veces, que descubrí, Levítico 4 había leído. Y aparecía acerca de cómo obtener el perdón del pecado. Me asusté bastante. Mira, aparece esto en Levítico 4, cuando vemos del 1, cuando el sacerdote comete pecado, cómo obtener el perdón del pecado, y cuando toda la congregación comete pecado, cuando el jefe de la tribu comete pecado, cuando un hombre común comete pecado. La manera de cómo obtener el perdón del pecado mediante las 4 maneras. Muchos pastores no conocen esta palabra. Y uno se arrepiente y podrá obtener el perdón del pecado. Así nada más dicen. Allí muere el cordero y así obtener el perdón. En primer lugar, en la cabeza de la oveja. Cuando uno pone la mano, el pecado pasa a la oveja. Y luego, cuando muere, nuestro pecado es perdonado y esta sangre lo ponemos en el cuerno del altar. Esto era la manera del Antiguo Testamento. ¿A qué se refiere eso? El Señor Jesús viniendo a esta tierra. Por nuestro pecado había muerto y nuestro pecado era perdonado y mediante la sombra nos lo muestra. Y ya que eso no se puede, sea cordero, la cabra lo trae y ponen la mano sobre la cabeza del animal. Cuando vemos en Levítico 16:21, y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, el pecado pasa a la cabra, muere la cabra y nuestro pecado es perdonado. Esto verdaderamente no se trata acerca del perdón del pecado, sino que mismo Jesús vendrá a la tierra y perdona nuestro pecado. Y nos explica que ello es una sombra, no es lo real. Conforme a ello, Jesús, ahora viniendo al Jordán, ahora viene y recibe el bautismo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, yo tendría que ir a usted, pero usted viene a mí. Jesús dice, deja ahora. Tenemos que cumplir toda justicia así. Entonces Juan el Bautista, conforme a la palabra, pone su mano en Jesús y bautiza a Jesús. En ese momento, ese poner la mano, todo nuestro pecado pasa a Jesús en ese proceso. Esto aparece en Levítico 16:21. Y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndole así sobre la cabeza del macho cabrío. Y la cabra es la sombra de Jesús, el Señor Jesús, que es el Cordero. Y cuando pone la mano en Jesús, al día siguiente, Juan el Bautista, viendo a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo cual, cuando Jesús muere crucificado, todo nuestro pecado pasó a Jesús. Y cuando murió crucificado en la cruz, ¿qué es lo que ocurre? Todo nuestro pecado ha sido perdonado para siempre. Y en la Biblia está escrito. Amén. Así está escrito en la Biblia. Hoy en día mucha gente dice que el pecado es perdonado cuando uno se arrepiente. Así lo habla. Pero, ¿qué es lo que tenemos que arrepentirnos? Esta realidad que conocíamos, no se refiere a ello.
Lo que la Biblia dice es, hace 2000 años Jesús, cuando fue crucificado, todo nuestro pecado Él lo cargó y Él ya recibió el castigo por ese pecado. Para siempre nuestro pecado ha sido perdonado. Esta realidad la Biblia nos lo dice, por lo cual nosotros, el creer en Jesús, lo que conocíamos, lo que pensábamos que éramos pecadores, pero la sangre de Jesús perdonó nuestro pecado, entonces mi pecado desapareció. Y cuando llegamos en ello, de antemano el pecado ha sido lavado y eso viene a ser mío. Y vivimos libremente dentro del pecado, vivir esta vida, viene a ser una nueva vida en Cristo. Muchos pastores casi no leen la Biblia y ya que leen bastante libros, la manera de cómo obtener el perdón del pecado no lo conoce. Muchos ahora dicen que si se arrepiente, el pecado es perdonado. La paga del pecado es la muerte. Alguien debe morir por mi pecado. ¿Y cómo muere? Cuando Jesús murió en la cruz, mi pecado pasó al Señor Jesús. De antemano, en ese momento nuestro pecado ha sido perdonado cuando entendemos esa verdad. Ahora pedimos perdón, oramos, estamos en esa situación. Hoy en día, en esta mañana, hemos leído acerca de Saulo. Saulo ahora murió y resucitó después de 3 días. Jesús, los cristianos, dicen que resucitó Jesús en 3 días. Van contando ello. Saulo decía, oyendo a ellos, locos, todos los cristianos son mentirosos. Jesús fue crucificado y ¿cómo va a resucitar en 3 días? Muéstrame. Así ellos actúan. Pero Saulo, mira, todos aquellos son mentirosos. Jesús murió. ¿Cómo va a resucitar después de 3 días? Desde ese momento, ahora atrapando a los cristianos, poniéndole a la cárcel, le castiga y ahora pone todo empeño. En ese momento había matado a muchos cristianos en Jerusalén, encarcelándolos, y desapareció muchos cristianos. Y luego fueron los cristianos se reunieron en Damasco. ¿Qué dijo Saulo? Vamos a atrapar a los cristianos de Damasco. Entonces Saulo, ¿qué hizo? Fue junto a los sacerdotes y recibió las cartas para atrapar a los cristianos y va para atrapar a los cristianos de Damasco. Esto se rumoreó por todos lados y los cristianos que estaban en Damasco por entero, ellos estaban realmente bien ansiosos. Mira, Saulo viene para atraparnos, no tenemos que salir. Sí, estaban de esa manera. Saulo estaba ya cerca. De repente vino una luz, se asustó y se echó. No podía ver absolutamente nada. Oía una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No veía absolutamente nada. Oía una voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no podía ver la Biblia y no conocía la verdad de que los cristianos decían de que Jesús murió y resucitó en 3 días. Y siempre él decía que está engañando a los inocentes. ¿Cómo un muerto va a resucitar en 3 días? Estos hombres son un enemigo, tenemos que matarlos a todos. Y él iba para atrapar a los cristianos. Y cuando en Jerusalén desapareció todos los cristianos, se escaparon hacia Damasco. Mientras que iba a Damasco, ya casi como al mediodía, vino una luz, se asustó, ya no podía ver el frente. Oía una voz, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues a mí? Saulo se asustó. Yo, ¿a quién perseguí? No perseguí a nadie. Los cristianos, realmente yo lo único que hice fue castigar a ellos. Él no podía entender. Saulo
en medio de la oscuridad. Pregunta, Señor, ¿quién es usted? Pero oía una voz. Saulo, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Casi él quería desmayar. ¿Cómo el que murió crucificado va a resucitar en 3 días? Es absurdo. Los cristianos son unos estafadores, engañan a una ciudadanía inocente, son un enemigo. Y él iba tras los cristianos. Pero él dice, Saulo, Saulo, ¿a quién tú persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo dice, Señor, ¿quién es usted? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, Señor, ¿es cierto que usted ha resucitado? ¿Qué tengo que hacer yo? Ve a la ciudad. Habrá alguien que te guíe. Saulo allí no podía ver, era guiado por la gente y así él entró a la ciudad. Anteriormente, bien sabía que Jesús había muerto en la cruz, no sabía que resucitó, pero decían que era una estafa, engañando al pueblo inocente. Esto es una maldad, así decía yo. Pero de repente, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Señor, ¿quién es usted? Jamás le perseguí. Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. De repente se asustó. Señor, entonces significa que usted estaba vivo. Usted realmente resucitó. Yo no sabía eso. Y a mi parecer, la mayoría de la gente que ataca a los cristianos actúa de esa manera. Va leyendo la Biblia. Muchos en Corea nos dicen que somos secta. Nos dicen secta, ¿por qué? Porque decimos que hemos obtenido el perdón del pecado. Ellos dicen que ellos son todos pecadores. Pero nosotros, a pesar de cometer pecado, claramente mediante la sangre del Señor Jesús dice que el pecado ha sido perdonado. Por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados mediante la gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Siendo justificados, dice. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesús. Se puso en lugar de nuestro pecado. Murió en la cruz recibiendo el castigo. En ese momento nuestro pecado ha sido perdonado. En ese momento, si el pecado no hubiese sido perdonado, Jesús iba a morir en vano. Pero el pecado ha sido perdonado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Dios nos dice justos. Amén. ¿Verdad? Claramente en la Biblia dice, ¿somos pecadores o somos justos? Por más que uno lea la Biblia y por más que los pastores sean espirituales, pero no conocen la Biblia, todos dicen que son pecadores. Ahora, si decimos que somos pecadores, significa que la muerte del Señor Jesús es vano. ¿Ha muerto en vano? No. No es que nosotros tenemos que obtener perdón, sino que con la fe aceptamos que Jesús nos perdonó y cuando lo aceptamos somos salvos, somos justos y ya no seguimos siendo pecadores. Amén. Por lo cual aquellas personas ahora se hacen como que tienen conciencia. Señor, perdona mi pecado. El Señor que murió crucificado, ahora deshaciéndonos de toda duda,
del pecado que teníamos en el corazón cuando cantamos el himno mediante la sangre del Cordero de Jesús. Hemos obtenido la redención por esa sangre. Ya es el himno hecho por los miembros de antes. Señor, perdonen a este pecador. Después de cantar, ellos oran así. Adelante y atrás nada concuerda. Si realmente somos pecadores, la cruz de Jesús sería vano. Pero ¿quién es el que está allí? Como Saulo. Los que no conocen la voluntad de Dios. El Señor Jesús murió en la cruz. ¿Cómo va a resucitar en 3 días? Absurdo. Y son unos estafadores y son unos mentirosos los cristianos. Y piensa que solamente él tiene la razón y los cristianos se hacen mentirosos. ¿Correcto? Saulo viviendo aquella vida. A los cristianos, estos cristianos falsos molestan a los inocentes. Esta raza tenemos que deshacernos de ellos. Y ellos iban tras los cristianos. Hasta ese momento decía que era absurdo que Jesús haya resucitado. ¿Cómo absurdo? ¿Cómo murió? Pero en 3 días, ¿cómo va a resucitar? Muéstrame a Jesús. Él subió al cielo. Yo sabía que tú me dirías eso. Y así piensa que es inteligente. Pero una luz fuerte vino y se oscureció su vista. Pero había una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Por qué usted me dice que yo le estoy persiguiendo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué? Se había asustado en gran manera. Entonces, Jesús, ¿es cierto que usted resucitó? ¿Por qué no averigüé? Porque pensé que yo era sobresaliente. Y aunque iba a la iglesia, ahora sin conocer la Biblia como Saulo, ya había perdonado nuestro pecado en la cruz. Muchas iglesias, muchos cristianos en Corea, ahora la iglesia les enseña de que son pecadores, que Jesús ya murió crucificado. ¿De dónde se fue eso? El Señor Jesús estaría tan triste. Yo ahora derramé mi sangre por ti en la cruz y en ese momento yo recibí el castigo por tu pecado. Tu pecado acabó. Así dice la Biblia. Y cuando leemos la Biblia, hay tantas cosas maravillosas, verdaderamente. Mientras que leo a menudo la Biblia, yo me conmuevo demasiado. En la Biblia, en tantas partes aparece cómo Jesús muere por nuestro pecado, ¿verdad? Aquí, en Romanos 4:25, cuando vemos, dice que ¿todos ustedes logran ver eso? Jesús fue entregado por nuestra transgresión y resucitado por nuestra justificación. El Señor Jesús, cuando murió crucificado, murió por nuestro pecado y cuando Él resucitó, tú eres justo. Mira las marcas de la cruz, mira las marcas de la corona de la espina, mira mis costados. Escándalo si venía con la camisa negra. Mira la marca de la lanza. Esto es la señal de que yo he muerto por tu pecado. Amén. Pero las personas que dicen que son pecadores, qué triste estaría Jesús. Qué triste va a estar mi hijo cuando estudiaba en Estados Unidos. Y estando estudiando, prestando el internado. No, nosotros no prestamos el internado, sino que hice para que él viva en una habitación de la iglesia. Mi hijo ahora comía, trabajando en la iglesia, limpiaba la iglesia.
Era un periodo de cuando era un estudiante. Bueno, enseñaba a los niños, parece que hacía eso. Los amigos que le dijeron, los amigos de Corea, cuando al comienzo iban en Estados Unidos, sí era divertido porque ellos hablaban un poco el inglés. Y los que van a Estados Unidos, la mayoría tienen dinero en su casa. Y cuando tiene edad, 17 años, más de 17 años ya pueden manejar el carro. Y cuando se sube al carro, la vida cambia. Entonces, 100, 200 kilómetros desde el sábado, se divierte, regresa, va al esquí para esquiar. Y dice que es demasiado divertido. Y el lunes le cuenta a Yongu, Yongu era divertidísimo jugar al esquí, Sí, claro, mi hijo también quería ir, pero tenía que trabajar en la iglesia, allí le daban de comer y allí tenía que limpiar. ¿Cómo el hijo del pastor fue a esquiar sin estar en la iglesia? Ellos me contarían y él tendría que regresar a Corea. Entonces, pensando en ello, no podía hacer ello. Los profesores de Estados Unidos permite la libertad a cada uno de los estudiantes. Jamás ellos no pueden tratar de dar órdenes. Sería bueno, es muy, muy beneficioso estudiar. Hasta allí hablan. Nadie le dice que estudie. Sea el esquí, sea que esté en la carreta. Jamás le puede exhortar fuertemente, sino que dice, será bueno que estudies. Sí, uno va el lunes, uno va el sábado y a veces iban al esquí de sábado, volvían el lunes, martes, miércoles. Claro, mi hijo también, que habrá querido ir, pero ¿cómo él va a ir? Él limpiaba, preparaba el culto y gratuitamente le daban de comer y dormir. Obviamente tenía que hacer ello. Tanto él quería para esquiar, pero él no podía ir yendo a los Estados Unidos. Ahora casi no hay estudiantes que estudian bien y se gradúan. Dice que ni el 30% acaban. Entonces, luego era el periodo de graduación. Todos recibieron la graduación. Otros amigos solamente tenían el sobre, no tenían el diploma. Pero mi hijo sí tenía el diploma. Padre, muchas gracias por criarme así a mí. En ese momento tenía el corazón de agradecimiento al Padre, agradecimiento por el enojo a veces del Padre. A veces no sabemos, queremos ir al esquí, queremos ir a jugar, queremos drogarnos. Hay muchos en Corea también que son así. Hoy en día, la droga entró bastante en Corea. Y los policías decían que era muy difícil. Realmente esos pecados entran. Entonces, nuestro corazón, mediante la gracia de Dios, esas personas que no guardan el corazón por la gracia de Dios, fácilmente caen en el pecado. Eso es problema, hay dificultad. Pero nosotros, para tener aquel corazón, hoy en día, Saulo se encuentra con Jesús en Damasco y ellos tienen el mismo pensamiento, ¿sí o no? Era completamente distinto. Saulo, él pensaba que él tenía la razón, atrapando a los cristianos, poniéndolo a la cárcel. Escándalo, ¿verdad? Pero ya que él atrapó en Jerusalén, no había nadie, ahora va a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Hasta antes de ese momento, lo que Saulo estaba sabiendo, conforme a sus pensamientos sabía, pero no conocía la realidad exacta. Yendo a la iglesia, gente que lleva la vida de fe, aunque un poquito lee la Biblia. Detalladamente, si no puede leer la Biblia, exactamente no puede conocer la vida de fe. Yo también a los 19 años obtuve el perdón del pecado.
yendo a la iglesia presbiteriana. Yo también robé mucho, cometí mucho pecado y jamás dudé de que dejaría de ir al infierno. Este aspecto de obtener el perdón del pecado, tanto quería conocer. Entonces, leyendo la Biblia acerca del Levítico 4, aparecía la ofrenda por el pecado. ¿Es posible? ¿Cómo que hay tal cosa? Dije yo. Y luego, como matando a la oveja, ponía su mano sobre la cabra, entonces el pecado pasaba a la cabra y la cabra moría y el pecado era perdonado. Ya ahora en adelante Jesucristo vendrá y así seremos perdonados y como una educación. Eso no era un sacrificio verdadero. Cuando Jesús vino en realidad, Juan el Bautista cuando puso la mano en Jesús, todo el pecado del mundo pasó a Jesús. Al día siguiente, cuando Juan ve que Jesús viene, ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¿Correcto? ¿Correcto? Aquí en esta Biblia. ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Aquí dice que es el pecado, el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. No, que quita. ¿Significa que nuestro pecado de antemano pasó a Jesús o todavía permanece en nosotros el pecado? ¿Correcto? Sí, correcto. Ya que no puede discernir esto, Jesús, a pesar de que murió por nuestro pecado, Señor, somos pecadores, perdóneme. Así ellos dicen. ¿Por qué? Casi no leen la Biblia. En esta ocasión, yo me encontré con el rabino de Israel el año pasado y comencé a hablar. Hablando, era el rabino del cargo más alto de Israel. Ellos realmente no ven el Nuevo Testamento, solamente hablan con el Antiguo Testamento. Acerca de cumplir los 10 mandamientos, yo hablé sobre ello. ¿Usted cumple todo? Le pregunté. En este planeta no hay ni siquiera uno que pueda cumplir los 10 mandamientos, ¿correcto? ¿Entienden? ¿Cuántas personas hay de las que pueden cumplir los 10 mandamientos? Ni siquiera uno. Muchísima gente trata de cumplir, intenta, pero no hay nadie que cumpla de manera perfecta. ¿Entienden? A ver, oigan. Los 10 mandamientos. 1, 2, 3, 4. Sí, cuando infringe 100, es pecador, ¿correcto? Si infringen 50. Sí, hasta 50. Solo la mitad reducimos. Si infringimos 10. Si infringimos 1, ¿qué pasa? Somos pecadores. Por lo cual, gente que no sabe esto, dice que es pecador, a pesar de que, porque él cometió pecado. Entonces, el Señor Jesús, viniendo, cuando pone la mano, el pecado pasa. En el Antiguo Testamento, en Levítico 4, está escrito de esa manera, nuestro pecado. Ahora Juan el Bautista le pone la mano en Jesús. ¿Verdad que aparece en San Mateo? En ese momento Jesús va y Juan el Bautista se opone. ¿Por qué usted viene? Yo tengo que ir a usted. Deja ahora. Esto es justo para que cumplamos la justicia de Dios. Deja ahora, dice. En ese momento Juan ahora puso la mano en la cabeza de Jesús. Esto en Levítico 4, 21, ¿qué aparece? En Levítico 16, 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Poniéndole el pecado pasa a la cabra. Entonces, ¿cómo Cordero de Dios ha venido? Vino realmente como cabra y para cargar el pecado. Ahora debería de poner la mano Juan el Bautista en la cabeza de Jesús. Y cuando Jesús le pide para recibir el bautismo, se asusta Juan. Yo tengo que ir a usted. ¿Por qué usted viene a mí? Se opuso.
Pero Jesús, ¿qué dice? Deja ahora que cumplamos la justicia, porque es necesario que hagamos así para que toda justicia se cumpla. Entonces, en la cabeza de Jesús, Juan el Bautista, en la cabeza de Jesús, hizo la imposición de mano. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero de Dios y todo el pecado que pasa era un proceso. Amén. Por lo cual cuando vemos en Juan, al día siguiente cuando Juan ve que viene Jesús, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algo bien importante existe. Nosotros decimos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? ¿Correcto? Allí, el pecado de ustedes, ¿está incluido o no está incluido? ¿Qué cosa? ¿Verdadero, cierto? El pecado de ustedes, si está incluido, nuestro pecado el Señor Jesús lo carga y cuando Él muere en la cruz cargando nuestro pecado acabó. Amén. Por lo cual decimos que somos justos. Nosotros ahora es la cruz de Jesús. Por esa sangre obtuvimos la redención. Redención. El Señor Jesús redimió mi pecado. Aleluya. Uniéndonos. Cantamos juntos. Por su sangre obtuvimos redención. Por lo cual, Señor Jesús, cuando muere crucificado, esa sangre que derramó, redimió nuestro pecado. Ha sido el sacrificio por nuestro pecado. Y esa sangre, con ello a dónde va, derramó en el lugar santo del cielo. En esta tierra tenemos el periodo del tiempo y espacio. El cielo es la eternidad, no existe pasado, presente, futuro. Solamente existe el presente. El cielo es eterno. Nuestro pecado, la sangre fue derramada y nuestro pecado fue lavado para siempre. Amén. Así dice la Biblia. Yo, a los 19 años, leí mucho la Biblia. Por lo cual, detalladamente leyendo y volviendo a leer, cuando exactamente lo veía. Conclusión: Jesús murió por todo el pecado y mi pecado también allí estaba incluido. Amén. Por lo cual, mi pecado también ha sido lavado. Sí, ha sido lavado. Comente la gente cuando hacen una campaña con el pecado del corazón despojándose. Así ellos no cantan así como ahora siendo perdonado con el pecado del corazón. A veces cantaron así. Todos lo habrán hecho, bien sé. Y luego, rompiendo toda la duda que está en el corazón, con un corazón pacífico cantamos y por su sangre, la sangre del Cordero, hemos obtenido redención. Oremos. Señor, perdona a este pecador. ¿Qué es esto? ¿El pecado ha sido perdonado, sí o no? ¿No es gente que cree en Jesús? Alguien que cree en Jesús por la sangre del Señor Jesús. Toda la paga de nuestro pecado lo ha recibido y dice que mi pecado no existe. ¿Entienden? Mi hijo fue a los Estados Unidos, ahora tenía edad y necesitaba un carro. En ese entonces, el carro más barato, escolta. Mi hijo, todos los otros niños de casa millonaria andaban en carros caros, pero yo le compré una escolta
Y él estaba tan agradecido, papá, gracias, me decía. ¿Por qué? Porque era mi hijo. ¿Verdad que le compramos con la gracia? Jamás él encargó su dinero a mí. Era cuando estábamos en Daegu. Teníamos que viajar en tren y fuimos hasta la estación Dongdaegu en taxi. Le pregunté, señor chofer, de aquí a Dongdaegu, ¿cuánto cuesta? Me dijo como $1. Entonces nos subimos entre 4. Unsuk pagará 25, Yongguk 25 centavos, Mami 25, yo 25. Entonces cuando así lo repartamos, vamos a alcanzar a $1. Papá, tú tienes que pagar. ¿Por qué, papá, si tú te subiste? Es que, papá, tú eres mi papi. Claro, ¿verdad que sí? Yo ya estaba preparando para pagar porque yo era su papá. Jesús es nuestro Jesús, pues. Ustedes digan así, ¿sí? Ya, hasta el costo del taxi uno paga. Ya Él recibió el castigo por nosotros y somos pecadores. Jesús murió en vano. Eso no es humildad. Es un insulto a Jesús. Hoy en día, todos los cristianos a nivel del mundo entero están en esa situación. Yo dije esto a nivel de todo el mundo, pero los cristianos del mundo entero, los líderes, todos decían que esto era lo correcto. Dentro de poco tenemos ese campamento. Vendrán muchos pastores del exterior. Y estamos preparando, vendrá una primera dama, no recuerdo todo. Saulo. En ese momento, el pensamiento que tuvo, eso no era la realidad. Trabajando dentro de ello, aunque Jesús murió crucificado. ¿Cómo va a resucitar uno que murió? Puso su pensamiento y con ello oyó la voz de Satanás. Saulo, ese cristiano dice que resucitó ese Jesús que murió. Ellos son una maldad para la sociedad y andaban para matar a los cristianos. Oyó que en Damasco había muchos cristianos y recibió del sumo sacerdote una carta para atrapar a los cristianos y él va a Damasco para atrapar a los cristianos. Va subiendo, pero una luz viene, resplandece y él cae. Había oído una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se asustó. ¿A quién yo persigo? ¿Por qué dice que yo estoy persiguiendo? Señor, ¿quién es usted? ¿Por qué dice eso? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo exactamente no conocía. Oyendo que resucitó, ahora preguntando detalladamente cómo resucitó. ¿Tú realmente viste? Caminó. Ahora, ¿dónde está Jesús? Subió al cielo. Si él investiga, ¿cuánto fue? Se podrá saber. Pero la mayoría de la gente estando en su pensamiento. ¿Cómo una persona que está en la cruz va a resucitar? Y así, confiando en su pensamiento, atacó a Jesús. Pero en la Biblia dice, de antemano, Dios de antemano ya designó usar a ese Saulo como siervo de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Desde cuándo? Cuando él subió a Damasco, él subió, una luz le sobrevino, estaba todo oscuro. ¿Qué pasa? No había nada. Saulo, Saulo, ¿por qué es que tú me persigues a mí? ¿A quién yo persigo? ¿Quién es usted? Yo soy Jesús de Nazaret, ¿a quien tú persigues?
Yo ni averigüé, solamente dije que los cristianos eran unos mentirosos y realmente yo pensé que eran unos malos, traté de matar a los cristianos, les puse en la cárcel. ¿Qué hago? Se levanta, va a la ciudad y apenas va subiendo a la ciudad y estaba en la casa. Fue a una casa y le dice al hermano de Damasco, si vas a cierto lugar, estará un hombre llamando Saulo, haz que él abra sus ojos. Señor, yo escuché que él persigue a los cristianos. No, él es mi vasija, e instrumento mío es. Y va Ananías, Saulo, Jesús que se manifestó, me dice que te abra la vista. Oró y abrió la vista. Desde ese momento, era el hombre que creía en Jesús. Ya no había ni qué decidir de creer o no. Desde ese momento, Saulo ahora dice que Jesús es Cristo en Damasco. Pero anteriormente, él decía que Jesús murió, perseguía a los cristianos. Qué raro está. Y venía persecución, había gente que quería matarlo. Y él, mediante el muro, salió, va a Jerusalén. Desde ese momento, Saúl empieza a anunciar el Evangelio del Señor. Nosotros, la vida de fe que conocemos, la mayoría de la gente, cuando no conoce hasta el final, dice que Jesús murió por nuestro pecado, pero muchas iglesias hoy en día enseñan de que son pecadores. Yo también. Antes de obtener el perdón del pecado, cuando estaba en Gyeongbuk Sonsan, disculpe que le diga esto, a pesar de que iba a la iglesia, robé mucho. Tenía demasiada hambre. Yo traía el trigo de otro campo, lo cocinaba bajo el fuego. No se imaginan lo delicioso que era. Y luego, en la casa de otros, iba a comer papa, caqui, manzana. Había cometido mucho pecado. Leí la Biblia, pero el Señor Jesús decía que había perdonado todo el pecado del mundo, perdonó todos los pecados. Pero si uno no cree en ello, eso no se hace mío. Hay gente que dice, Señor, soy pecador. ¿Ellos creen en Jesús, sí o no? ¿Por qué no creen en Jesús? Yo pago los diezmos. Sí, yo estoy ofrendando con empeño. Si creen en Jesús, ¿cómo realmente uno puede decir que cree en Jesús si no cree en ese Jesús que le perdonó el pecado? Y hay tanta gente que dice que somos sectas y le denunciamos. Y esa persona pagó mucha multa porque dijo que éramos secta. Sí, hay gente que dice eso. Es difícil de denunciar a todos. Pero realmente tienen que recibir mucha multa. Sí, la multa después cuando ellos pagan no viene a mí, sino que el gobierno lo lleva. Saulo era inteligente, sobresaliente, pero exactamente él no conocía. Cuando oye que Jesús resucitó, eso es una mentira, está engañando a los inocentes, cautivado en su pensamiento, atacaba a los cristianos. Y al momento que se encuentra con Jesús, ya que se encuentra con el Señor Jesús que resucitó, escuchó su voz. Cuando recibió la guía de Jesús, no podía menos que creer en ese Jesús. Y así, ahora contrariamente, Saulo es el hombre que es perseguido, ¿verdad que sí? Sin embargo, es maravilloso el haber obtenido el perdón del pecado, creer en Jesús. No otra cosa, sino que es creer en la cruz. Es creer en la cruz.
cuando fue crucificado, nuestro pecado acabó. Creer que acabó nuestro pecado es creer en Jesús. Si Él, después de morir en la cruz, nuestro pecado, si todavía permanece en nosotros, no tendría ningún valor. Pero no, simplemente murió en la cruz. Muriendo en la cruz, nuestro pecado quedó más blanco que la nieve. Amén. La Biblia nos atestigua en Romanos 3:23 cuando vemos: por cuanto todos han pecado, están destituidos en... Todos otra vez vamos, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está allí. Somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero cuando vemos luego en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios lo ha dicho así. No es que alguien lo dijo. Cuando Dios lo ve, hey, Oxupar, parece que tú cometiste mucho pecado, estás limpio. El Señor Jesús murió crucificado y todo castigo por mi pecado lo recibió. Cuando murió en la cruz, si nosotros creemos en ese Jesús que no pudo lavar nuestro pecado a pesar de que murió en la cruz, eso es un pecado. ¿En qué tipo de Jesús creemos? Él murió en la cruz, perdonó nuestro pecado, y verdaderamente creer en Jesús es creer en ese Jesús que murió en la cruz, perdonó nuestro pecado. ¿Verdad que pudo perdonar nuestro pecado? ¿Verdad? Sí lo perdonó. ¿Perdonó el pecado de ustedes también? Sí. Hace la mano si cree en la Biblia que dice que perdonó nuestro pecado, excepto a dos, todos alzan la mano. Todos lo creen, ¿verdad? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hoy en día, mucha gente, engañados por Satanás, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificado gratuitamente por su gracia. La Biblia lo dice. Yo cometí pecado, soy pecador. Hay gente que dice ello. Sin poder ahora creer en la Biblia, conforme a su pensamiento, cree en Jesús, entonces destruido. Nosotros, con empeño, tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Somos pecadores, ¿verdad? La diferencia es haber cometido poco o mucho pecado, pero somos pecadores. Ahora, todo pecado, todo castigo por el pecado, Jesús lo recibió y nos dice que somos justos. Cuando uno es juzgado, anteriormente, en la cárcel de Suwon y Daejeon, había gente que había obtenido el perdón del pecado. Y una persona dice, cometió pecado. Y una persona que estaba recibiendo el juicio antes que él cometió mucho pecado. Y cuando le había dado la sentencia final, ya cuando el juez, cuando le dan la sentencia final, ya no puede más revertir ello. Entonces este criminal tiró la zapatilla y escándalo. Hicieron un receso y luego a él le tocaba el siguiente juicio. Él estaba implicado en un crimen de homicidio. El juez, realmente el juez, yo cometí mucho pecado, pero un hombre que me antecedía, actuó así, dice que, Dios, es peor. Y estaba muy nervioso. Pero el juez dijo, este hombre mató a una persona, pero estaba borracho y era una persona que no había conocido. Vemos que el homicidio que cometió no es algo que lo hizo a propósito, sino que realmente sin querer lo hizo. 10 años.
Él pensaba que le iba a dar sentencia, pena perpetua. Gracias, gracias, gracias. Y el guardia dice que le llevó. Y estaba muy agradecido porque recibió una pena de 10 años. Y él vino a nuestro estudio bíblico. Anteriormente yo transmitía en el canal Kukdong. Y en el canal Kukdong yo transmitía el sermón. Yo estaba en el primer lugar entre las personas que lo oían bien. Y ahora la gente tenía celo por mí. Dijeron, ellos erigen a un secta y tuvieron que pausar mi programa. Todos lloraron porque pausaron mi programa. Luego, al último que me dijeron, me llamaron y fui y me dijeron, vamos a grabar. Yo entendí que era el último programa. Y estaba preparando acerca del perdón del pecado y acabé todo acerca del perdón del pecado y allí se pausó el programa. Estaba muy conmovido. Había mucha gente que obtuvo el perdón del pecado por ese programa. Por mí. Había también un departamento que enviaban los sermones a la gente. Y mi tiempo fue para otro pastor. Había mucha gente que se oponía, pero Dios estaba en nosotros. Lo más importante. Ahora la verdad del cristianismo es la cruz de Jesús. Jesús muriendo en la cruz. Nuestro pecado ha sido perdonado para siempre. Amén. Es creer en ello. Y uno con humildad dice que es pecador. Eso no es humildad. ¿Entienden? Eso no es humildad. Es pisotear la cruz de Jesús. Ahora, si uno dice que realmente es pecador a pesar que Jesús murió, eso es un insulto a Jesús. Cuando Saulo no conocía, puede que uno actúe así cuando como Saulo no conoce, sin querer, yo soy pecador. Realmente cuando uno no conoce profundamente la Biblia, porque no debe conocer solamente una parte, debe conocer todo el contexto para poder unirlo todo. Cuando yo me fijé, yo robé mucho, mentí mucho. Obviamente yo era un pecador que debía ir al cielo. El Señor Jesús, cuando murió en la cruz, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor me decía a mí que yo era justo. Algo más importante, no solamente Pastor Oxupar, sino que a todos ustedes el Señor les dice justo. ¿Por qué? Porque Jesús recibió el castigo de todo nuestro pecado. Por lo cual, ¿ustedes son pecadores? El que digan que son pecadores es pisotear la cruz del Señor Jesús. Él murió en la cruz para perdonar nuestro pecado. Y realmente el que uno diga que es pecador, realmente es un insulto, no es una humildad. No se imaginan cuánto. Yo, en el año 1962, entendí esta verdad. Como todos mis pecados fueron perdonados. Leyendo la Biblia desde ese momento, yo decía que obtuve el perdón del pecado. Y en la iglesia presbiteriana me hicieron bullying. Y luego en el seminario, yo recibí el entrenamiento de la vida de fe. Me convertí en un ministro. Hasta ahora yo, desde el año 1962 ahora, el testimonio que estoy atestiguando. Yo soy justo porque el castigo que yo me merecía por pecado, yo no lo recibí, el Señor lo recibió. Yo soy santo, soy justo. ¿Por qué? Porque cuando me perdonó, Él lo hizo perfecto, no lo dejó ni un poquito sucio. Hoy en día, muchos cristianos no leen la Biblia paso por paso. Ahora
soy pecador porque yo infringí la ley. Uno sabe que es pecador, pero deben saber que fueron lavados por la sangre de Jesús, pero solamente conocen una parte y anunciando este evangelio. Algo increíble. En esta ocasión, en el mundo entero, ahora acerca del pensamiento del hombre y obteniendo el perdón del pecado, ahora hablé acerca de ello. En el exterior, el gobierno ahora está feliz por esta formación que nosotros damos. Personalidades ahora importantes son enviados por el presidente. La semana pasada también vinieron de varios países para recibir la formación. Mucha gente viene y recibe nuestra formación. Y muchos cristianos del mundo entero. En ese entonces, cuando surgió la pandemia, no pudimos hacer la Pascua y lo hicimos de manera online. Nos asustamos porque en cada momento más de 2 millones de personas habían entrado. Y en medio de la campaña, en 700 y tantos lugares habían transmitido mi sermón. A donde yo vaya, miles de pastores vinieron, nos escucharon. En esta ocasión, en la primavera pasada, muchísima gente había venido. Y también los rabinos de Israel habían venido. No es que yo hice bien algo, sino que Jesús en la cruz perdonó nuestro pecado. Y eso es absurdo. Realmente uno no puede pensar. Si uno dice que es pecado, significa que la muerte de Jesús ha sido vano. Es muy inteligente, Saulo. Conforme a su pensamiento, decía que los cristianos eran unos mentirosos. Y encontrándose con Jesús, había entendido que Jesús realmente perdonó nuestro pecado y empezó a atestiguar. No me encontré ahora personalmente con Jesús. Yo claramente tuve la convicción de que la sangre del Señor perdonó el pecado y yo lo creo con toda convicción, con toda confianza. Y los que tienen esta fe, Jesús vive dentro de aquellas personas. Mucha gente, ahora los cristianos, dicen que somos pecadores, dicen algo tan absurdo, pero tantos pastores pertenecen a nosotros, sea el CLF, sea los líderes cristianos. Ahora en adelante, no falta mucho para que en Corea también este evangelio entre y que mucha gente reciba la salvación y de pecador se convierta en justo. En Estados Unidos, muchísimos estados están realmente aceptando a nuestra misión. Amados hermanos, Dios, Jesús fue entregado por nuestra transgresión y resucitado por nuestra justificación. Murió claramente, murió con el propósito de perdonar nuestro pecado y hemos sido perdonados. Tu pecado ha sido perdonado. No se acuerda de tu pecado. Tu pecado ha sido perdonado. No se acuerda de tu pecado. ¿Verdad que maravilloso? Creemos en esa palabra. Entonces nos hacemos justos. Amén. No hay justo ni siquiera uno. No había justo. Pero creyendo en Jesús, hemos sido justos. Mucha gente. Dios nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos obtenido la justicia de Dios. Nosotros que hemos podido tener esta justicia, estamos tan agradecidos. No es suficiente con las palabras. Vamos a orar a Dios. Dios Padre Santo, le agradecemos. Nosotros hemos sido un pecador pero tan malo. El Señor Jesús muriendo en la cruz nos ha dejado blanco como la nieve. Sin pecado hemos sido lavados. Somos santos, somos justos. Señor, si
Hay alguien que dice que es pecador en medio de nosotros, mediante la Biblia, obteniendo el perdón del pecado. Una vida resplandeciente. Si uno vive con Jesús, sea lo que fuera lo que haga, le ayudará al Señor y hallará la gracia. Hoy en esta mañana, todos nosotros que hemos oído esta palabra, Saulo al comienzo, estando en contra, mintiendo, ahora, oyendo la voz de Jesús, se convierte en evangelista. Todos nosotros orando por el Evangelio. En Corea todavía mucha gente, a pesar de que Jesús murió crucificándose, ahora dicen que son pecadores. Señor, ahora mostrándole la Biblia, despojándose del pecado, una vida resplandeciente para que pueda vivir, queremos que le bendiga. Después de obtener el perdón del pecado, Dios vive en medio de nosotros y una vida resplandeciente podemos vivir. Que ninguno deje de recibirlo. Y recibiendo el perdón del pecado queremos ser justos. Y caminando con el Señor queremos anunciar el Evangelio y permítanos esa gracia. Le agradecemos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias, señores.